Bien, buenas tardes, licenciada. Pues mi nombre es Junior Antonio Vázquez Gómez y hoy le venimos a explicar básicamente lo que es pues una de las principales funciones de lo que es el ajedrez también y también pues al momento pues de tratar de entenderlo. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a exponer hoy? Pues va a ser el tablero y sus posiciones o el movimiento también de las piezas que tiene. Pues yo soy de la sección 1000 y este es el tercer periodo académico. Ok, ahora vamos a empezar pues con lo más fácil, con lo más conocido, por así decirlo, que es el tablero de ajedrez. Y básicamente nos vamos a orientar más por el diseño que él tiene. Entonces, un tablero de ajedrez se compone de 64 casillas iguales dispuestas en 8 filas y 8 columnas. Y pues las casillas se alteran en dos colores, blanco y negro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo conocemos? Pues además de esto, también conocemos pues que la forma horizontal y la forma vertical de un tablero de ajedrez pues contiene también la posición en la que va a ir las piezas que vamos a enunciar después. Entonces, ¿qué pasa? Pues la posición original de un tablero de ajedrez va a ir orientada pues al color blanco y el color blanco, o sea, el último puntito del color blanco o la casilla del color blanco que usted mira aquí, pues siempre tiene que ir a la derecha, o sea, mano derecha de qué, del contrincante, por así decirlo. Entonces, usted se fija, si yo me ubico en esta casilla de aquí, mi color blanco siempre tiene que ir a la mano derecha. Esa va a ser básicamente la ubicación de la posición del tablero. Ahora bien, pues en la línea horizontal tenemos que primero tenemos lo que son las filas. Pues las filas están ordenadas de acuerdo pues al orden alfabético. Entonces sería A, B, C, D, E, F, G, H. Y ahora tenemos pues las columnas. Y las columnas van a estar orientadas pues de acuerdo a la posición del número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a ver, supongamos un ejemplo. Si yo tengo un peón en la casilla, en la primera casilla, esto es un suponer, porque aquí va la torre, ¿verdad? Si yo tengo un peón a esta casilla, pues yo le llamaría que A1, ¿verdad? Peón a A1, por así decirlo, o P, peón a A1. Pero encima una torre, ¿verdad? Entonces la torre es P a A1, por así decirlo. Entonces esta sería pues la posición o el diseño del tablero en sí. Ahora bien, pues las partes del tablero que se conocen con nombres especiales. Pues las filas, las 8 hileras horizontales del tablero de ajedrez, pues se llaman filas. Y las columnas, pues son las 8 hileras verticales del tablero de ajedrez. Ahora, la diagonal, pues una línea recta de casillas del mismo color que discurren de un borde a otro. Y del tablero en ángulo se llama pues diagonal también. Y el centro también, que son las 4 casillas situadas en medio del tablero y se llama pues centro. Ahora bien, ahora en el movimiento de las piezas, pues en el movimiento de las piezas tenemos la torre, pero antes de explicar la torre, quiero explicarle también pues el desfase que tienen pues cada uno o los papeles que cumplen tanto el rey como la reina en esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Pues el rey va a estar ubicado pues al lado derecho siempre. ¿Y qué va a tomar? Pues va a tomar las 4 casillas del lado derecho. Entonces el rey se ubicaría pues en la posición que E1, aquí. Entonces, de la posición E1, F1, G1 y H1, pues esta sería pues el territorio, por así decirlo, del rey, o la franja que tuviera el rey, donde más posesión tiene el rey, por así decirlo. Y ahora, de la posición A1, B1, C1 y D1, pues ya sería pues la posición o el movimiento o la fuerza mayor que tiene la dama, o sea, la reina, por así decirlo. Entonces, ya teniendo esto cuenta, pues la hemos dividido en franjas, ¿verdad? Que estaría dividida aquí, por esta parte aquí, cortante. Entonces, ahora que tenemos, pues además de las partes cortantes que tenemos aquí, también tenemos las posiciones de ataque. Entonces, ¿por qué estarían divididas? Pues básicamente por las 3 primeras posiciones. ¿Por qué? Porque en la primera y en la segunda fila, pues la ubicación de la ficha. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda A3, A4, A5 y A6. Y estas posiciones van a estar divididas en 2. A6 y A5 sería para el contrincante, o sea, el movimiento pues lo puede hacer el contrincante, donde más favoritismo tiene el contrincante. Y A4 y A3 pues serían para mí, ¿verdad? Ya sería el movimiento que yo puedo hacer de acuerdo a este primer movimiento que puedo hacer con los peones, de acuerdo a la situación que yo me encuentro. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta esto,
Pues ahora sí vamos con la definición de cada una de ellas. Bueno, entonces tenemos el movimiento de las piezas. Tenemos como primera pues la torre, que antiguamente se llamaba roque, y es una pieza mayor de ajedrez, empleada generalmente en la fase final del juego debido a su valor estratégico y táctico, que ha sido ampliamente estudiada en la literatura ajedrística. Su valor relativo es de aproximadamente 5 puntos y puede variar en función de su posición en las filas o columnas abiertas, o formaciones estratégicas como baterías. Ok, entonces vamos a ver la posición de la torre, pues básicamente sería la primera, ¿verdad? Aquí. Entonces sería la primera, sería la posición A1. Entonces en la posición A1, ¿qué pasa? La torre solo se puede mover tanto horizontal como verticalmente. Solo esas posiciones se pueden mover. Solo eso puede hacer la torre. Bien, ahora siguiendo con la siguiente pieza, tenemos al peón. Y el peón pues representa a los soldados de más bajo rango que no retroceden. En el juego del ajedrez hay sus piezas fundamentales. El primer movimiento avanza 2 casillas, después el segundo movimiento de una casilla. Al llegar a la octava línea se transforma en cualquier otra pieza, incluyendo al rey. Entonces, nos vamos otra vez directamente al tablero y el peón pues básicamente se ubicaría en la segunda fila. Y como son 8 piezas, pues llenaría toda esta fila de aquí. ¿Qué pasa? Pues al peón, cuando nosotros hacemos el primer movimiento, que sería, bueno, nosotros tenemos la libertad de hacer el primer movimiento, ¿verdad? Y en el primer movimiento, pues podemos mover 2 casillas de un solo. O sea que si el peón está en A2, podemos moverla a A4 de un solo, pero solo sería en un primer movimiento. Ahora, ¿qué pasa? Para capturar una pieza, el peón lo que hace es que captura diagonalmente. No captura verticalmente, sino que diagonalmente. Entonces, diagonalmente el peón y solo se mueve la primera vez, pues 2 casillas, si uno quiere, ¿verdad? Ok, ahora seguimos con el caballo. Ahora el caballo pues representa el arma de caballería. Su posición inicial en el tablero es de entre las torres y los alfiles. Es la única pieza que puede saltar por encima de las demás. Su valor es de 3 puntos. Bien, entonces, el caballo pues siempre va a estar ubicado al lado de la torre. Entonces el caballo estaría en la posición B1, aquí. Entonces, ya teniendo la posición del caballo B1, pues yo puedo brincar. Por ejemplo, si aquí tuviera pues, un peón, yo puedo brincar sobre este peón. ¿Y qué pasa? El caballo solo se va a mover en forma de L. Se va a mover 4 veces y a la cuarta vez pues tiene que doblar para otro lado, que no sea el mismo que está siguiendo. Por ejemplo, si el caballo estuviera aquí, se movería 1, 2, 3, o podría ser para el lado derecho o podría ser para el lado izquierdo, pero nunca para adelante. Entonces el caballo es la única pieza que puede saltar sobre las otras piezas. ¿Para qué? Para poder dejar en jaque al rey o poder capturar cualquiera de las piezas del contrincante. Ahora tenemos el alfil, y pues el alfil antiguamente llamado arfil es una pieza menor del ajedrez occidental de valor aproximado de 3 peones y se mueve en diagonal. No puede saltar piezas intervinientes y captura tomando el lugar ocupado por la pieza adversaria. Entonces, vamos a ver, aquí, por ejemplo, si yo vengo y desato mi peón, que anteriormente lo había dicho, que se mueve 2 unidades la primera vez, pues ya ahora yo tengo que libre mi alfil, y mi alfil pues solo puede moverse diagonalmente. Solo eso puede hacer. Aquí. Y ese sería todo, pues, el movimiento del alfil. Ahora vamos con la siguiente. La dama. Pues la dama es la pieza de ajedrez más importante, descontando por supuesto al rey, pues su captura es la finalidad de este juego. Y esta importancia viene dada por el hecho de que la pieza con mayor movilidad, la cual le confiere el mayor campo de acción de entre todas las piezas del ajedrez. Ahora, el movimiento de la dama está constituido por la combinación de los movimientos del alfil y la torre. Entonces, anteriormente, pues teníamos el alfil, ¿verdad? Que se mueve diagonalmente. Ahora tenemos a la dama. ¿Y la dama qué puede hacer? Pues puede hacer las fases secundarias de las otras o las demás piezas, por así decirlo. O sea que se puede mover como un peón, se puede mover como un alfil y se puede mover como una torre, por así decirlo. O sea, tiene libertad sobre el campo de juego. No puede saltar sobre las piezas, eso no se puede hacer, pero sí tiene total libertad para moverse en cualquier área del juego. Entonces sería la pieza con mayor fuerza de ataque
en el tablero. Aquí está. Entonces, la dama pues se puede poner de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha o diagonalmente, dependiendo pues del conteo o el control de las piezas que nosotros tengamos sobre el juego. Y por último, pues tenemos al rey. Y el rey pues es la pieza más importante del juego y sin embargo es una de las piezas más débiles de todas. Pero su importancia no gira en torno al valor, sino que al juego, perdón, la importancia del rey pues no gira en torno a su valor, sino que el juego gira en torno a atrapar al rey enemigo, pues no se permite la captura de este, a que mate. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros jugamos ajedrez, pues nosotros solo, bueno, el juego en sí está basado en que nosotros capturemos al rey, que no tenga la movilidad, ¿para qué? Para pasarse a otra casilla, por así decirlo. O sea, que solo lo podemos acorralar, no lo podemos atrapar, por así decirlo, no lo podemos recoger. Entonces, tal vez sea la pieza más débil, pero sí tiene un papel muy importante dentro del juego. ¿Y qué pasa? Cuando el rey pues no tiene otra salida o no puede pues irse a otras casillas, pues ahí es donde nosotros pues concluimos con el juego y decimos que es jaque mate, porque no tiene opciones el rey, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pues tenemos al rey y tenemos una disponibilidad de una casilla, pues lo tenemos, pues al rey enemigo lo tenemos en jaque. Y después de un sinnúmero de jaques, pues te damos jaque mate también. Entonces, con eso termino pues la breve exposición y espero que la haya entendido, pues y pase un feliz día. Gracias.